Buenas noches, hermano, Dios lo bendiga. Me presento, soy el pastor de Casa Oración del Ministerio de Buenos Aires. Le doy gracias por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por este día, Padre amado, gracias por tu presencia ante todo. Te doy gracias, Padre Celestial, porque podemos estar una vez más, Señor, reunidos a través de las redes sociales, congregados a través de tu Santo Espíritu. Te doy gracias por ello, Padre amado. También te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que acabaron de apartar este tiempo para estar en tu presencia, Padre amado, para escuchar este mensaje de bendición y de edificación para sus vidas. También, Padre Celestial, te pido que tu Santo Espíritu esté obrando hoy, que esté tocando los corazones, Padre amado, que estés obrando, Padre Celestial, que tu gloria sea manifiesta ahora en este momento que estamos en tu presencia. También ahora en el nombre de Jesús yo ato y reprendo todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo y toda carne se sujeta en el nombre de Jesús. Todo lo que se quiere levantar en contra de este tiempo, todo lo que es contrario a este momento que apartamos para escuchar tu palabra, lo ato y lo reprendo en el nombre de Jesús. Te damos gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 28. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús. Jesús, precioso Jesús. Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 28. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Aconteció, como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, y quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. La palabra del Señor nos cuenta que llegado su momento dice que Jesús subió al monte a orar y estaban los 3 íntimos de Jesús, que en todo tiempo el Señor tenía a ellos 3, que eran Jacobo, Pedro y Juan. Y hoy Dios nos quiere mostrar la importancia también de tener esa intimidad con el Señor. ¿Por qué? Porque nos cuenta la palabra de Dios que acabamos de leer, que Dios se manifestó en gloria a través de la intimidad. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos que el Señor se nos revele, así como pasó en lo que acabamos de leer. Dice que sus vestiduras se hicieron blancas y resplandecientes, y así muchas veces nosotros, estando en la presencia del Señor, el Señor nos muestra muchas cosas sobrenaturales que son simplemente nosotros que tenemos esa intimidad podemos ver. El Señor nos muestra su gloria, y así el Señor hoy quiere hablar a su vida. Usted que está escuchando este mensaje, tal vez usted estaba pidiendo al Señor Jesucristo que se le revele a su vida, pero hoy el Señor le quiere mostrar que es muy necesario la oración. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros menospreciamos la oración, decimos después oro o después hago, y lamentablemente dejamos de lado la oración. Pero dice la palabra del Señor que primeramente estaba con sus 3 íntimos, que Él subió al monte a orar. Y en el versículo 29 lo leemos, dice: Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y eso es lo que pasa con nosotros cuando nosotros oramos, estamos en la presencia del Señor, llevamos una vida de oración. Eso es lo que hace el Señor con nuestra vida, nos santifica. Y también la palabra del Señor mismo nos habla de Moisés. Dice que él, cuando subía al monte a estar en la presencia del Señor, dice que cuando él bajaba tuvo que ponerse un velo de tanta gloria que tenía. ¿Por qué? Porque la comunión con el Padre es esa. Cuando nosotros estamos en la intimidad, el Señor nos levanta, nos restaura, nos transforma y nos santifica. Por eso el Señor dice que se le mostró a Jacobo, a Pedro y a Juan. Y tal vez usted también en la intimidad ve la gloria de Dios, puede verla a través de su vida también. ¿Por qué? Porque las personas van a decir: veo tu cara cambiada, veo tu vida cambiada. Cuando te veo, cuando te escucho, me sos de bendición. O hay algo que me llama la atención, y es esa la comunión con el Padre que tenemos, la gloria de Dios que portamos los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque su Santo Espíritu está con nosotros y nosotros tenemos que menguar primeramente para que el Señor crezca en nuestras vidas. Seguimos leyendo, dice en el versículo 30, dice: Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él, rendidos de sueño,
Mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Dice la palabra del Señor que se le presentaron los siervos Moisés y Elías en la presencia, en la intimidad, y así Dios también nos muestra muchas cosas secretas, muchas cosas íntimas en lo secreto. Y dice la palabra del Señor que ellos estaban cansados de sueño, porque muchas veces también nosotros estamos en la presencia del Señor y sentimos ese agotamiento, pero cuando entramos a la presencia del Señor y cuando salimos, no entramos como salimos. ¿Por qué? Porque el Señor nos renueva la fuerza, nos rejuvenece como las águilas. Y cuenta la palabra del Señor que se le manifestó algo secreto, algo que no todo Dios no le muestra todo eso. ¿Por qué? Porque muchas veces lamentablemente dejamos de lado la intimidad con el Padre. Y eso es lo que nosotros hoy el Señor nos quiere mostrar a través de esta palabra, que es muy necesario tener intimidad con el Padre para poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Pedro y Jacobo y Juan vieron a Elías y a Moisés, a dos grandes siervos de Dios en lo secreto. Y así el Señor nos muestra también en lo secreto, cuando nosotros llevamos una vida de oración. Vemos a otra persona, vemos a otro siervo de Dios. El Señor nos dice si son siervos o no. ¿Por qué? Porque en lo secreto el Padre nos entrega muchas cosas espirituales, nos abre los ojos espirituales, nos entrega el discernimiento de espíritu para que nosotros sepamos si esa persona es de Dios o no, o si lamentablemente es alguien del engañador. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor también nos dice que el enemigo se viste de luz y sus siervos también. Pero hoy el Señor nos quiere mostrar que nosotros no seamos engañados. ¿Por qué? Porque tenemos que tener esa oración así como Jesús lo tenía y como sus íntimos también. ¿Por qué? Porque dice que ellos seguían al Maestro, ellos estaban en todo tiempo, en todo lado con el Maestro. Y así vemos muchas personas que lamentablemente congregan, hacen la vida que tienen que hacer, pero no tienen intimidad. Y una cosa es congregar y es reedificante eso para nuestras vidas, nos reedifica, pero también mejor es tener intimidad con el Padre. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros crezcamos en lo espiritual. ¿Para qué? Para que Él nos pueda mostrar la gloria, así como lo hizo. Ellos vieron a Elías y a Moisés. Seguimos leyendo en el versículo 33, dice: y sucedió que apareciéndose ellos, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Dice la palabra del Señor que aún en la intimidad Dios le reveló quiénes eran estos siervos. ¿Por qué? Porque no se entiende, no se puede comprender cómo Dios le mostró que eran Elías y Moisés. ¿Por qué? Porque no daban los años y los tiempos. ¿Por qué? Porque cuenta la palabra de Dios que Moisés libertó al pueblo de Israel y fue un gran siervo de Dios. Y también dice la palabra de Dios que Elías, el profeta, volvió el corazón del pueblo de Israel a Dios. Y lamentablemente dice que después el pueblo se apartó y por eso tuvo que venir Jesucristo para ser el intercesor entre nosotros y el Padre. Y dice la palabra de Dios que Pedro quería honrar a los siervos, y así muchas veces vemos nosotros también que menospreciamos la presencia del Señor y queremos honrar a los hombres. Pero hoy Dios nos quiere hablar también de ello, porque mire lo que dice en el versículo 34, dice: mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvo temor en él entrando en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos cuenta que los siervos que estaban con Jesucristo en gloria son Moisés y Elías, son grandes siervos de Dios, pero son hombres. ¿Por qué? Porque llegado su momento, dice la palabra de Dios que Dios agarra y le da una orden a Moisés y le dice que hable a una peña para que salga agua de la roca. Pero dice la palabra del Señor que Moisés no fue obediente, simplemente golpeó la piedra. Y dice que Dios sí se glorificó, pero Dios se enojó con Moisés porque no le glorificó a través de la palabra. Y así vemos muchas veces también nosotros que Dios nos respalda, pero no porque nosotros estemos bien con Él, se puede decir. ¿Por qué? Porque Moisés desobedeció en ese momento y por eso no pudo heredar la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios no puede negarse a su palabra. Si alguien viene con un corazón contrito y humillado esperando recibir algo, a pesar del siervo que esté adelante, Dios se va a glorificar igual. ¿Por qué? Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo hombre para arrepentirse. Él dice que si nosotros nos acercamos a Él, Él nos va a bendecir con toda bendición. Y dice la palabra del Señor que Moisés lamentablemente desobedeció a Dios y por ello no pudo alcanzar la tierra prometida. Por eso el Señor hoy nos quiere hablar de ello, porque en el versículo 35 le dice
desde la nube le dice: este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Por qué? Porque Moisés hasta su momento era un hombre, un gran siervo de Dios, hasta el día de hoy es un gran siervo de Dios, pero tuvo ese defecto, ese error. ¿Por qué? Porque era un hombre humano, como nosotros los siervos de Dios, que nos podemos equivocar. También en su momento Elías está en la presencia, dice, y Elías también fue un gran siervo de Dios que hizo descender fuego del cielo, pero llegado su momento él escuchó al enemigo y tuvo temor y se escondió. Y así vemos también hoy en día muchas personas, grandes siervos de Dios, que están predicando la palabra de Dios, pero se amedrentan por el enemigo. Por eso hoy Dios nos quiere mostrar que estando nosotros en la presencia del Señor, tenemos que escuchar siempre al Señor Jesucristo, a su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque es bueno congregar, es bueno escuchar este mensaje que estamos hablando. Por eso compartimos una porción de la palabra. ¿Por qué? Porque usted tiene que abrir la Escritura, tomarse el tiempo de leerla para no ser engañado. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y también dice la palabra de Dios: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque Dios nos muestra eso, que él mismo dice: este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Por qué? Porque hasta en su momento mismo Pedro quería honrar a los grandes siervos porque son grandes siervos de Dios, pero ellos se equivocaron. Por eso tuvo que venir Jesucristo a reconciliarnos con el Padre. Y hoy en día congregamos, somos obedientes a los pastores, nos sujetamos, hacemos lo que tenemos que hacer como congregación, como congregantes, pero también es bueno escuchar a la palabra de Dios. ¿Por qué? Mire lo que dice en el versículo 36, dice: cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. ¿Por qué? Porque después que nosotros salimos de la comunión, estamos con el Padre en la congregación, o cuando estamos en esa intimidad, el que sigue estando con nosotros es Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice que se fueron Elías y Moisés, se fueron los siervos de Dios, y así nosotros también estamos con nuestros pastores, estamos con las personas que nos aconsejan, pero el Espíritu de Dios, el mismo Jesucristo está con nosotros, aunque no lo podamos ver, lo sentimos. Ese es como el viento, no se lo puede ver, pero sí se siente. Y dice la palabra de Dios que Jesucristo permaneció con ellos. Y así Dios hoy nos quiere mostrar que nosotros primeramente tenemos que tener una vida de oración si queremos que Dios se nos revele, así como Pedro, Jacobo y Juan lo vieron en gloria. Y también lo importante que es hacer caso a Jesucristo, honrando por supuesto a los grandes siervos de Dios, pero simplemente haciendo la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque cuenta la palabra de Dios que después en Hechos de los Apóstoles los que tuvieron más persecución fueron Pedro, Jacobo y Juan. ¿Por qué? Porque ellos eran los íntimos del Padre, ellos eran los íntimos de Jesucristo. Ellos vieron muchas cosas en lo secreto y era necesario que vean. ¿Por qué? Porque Dios lo estaba preparando para la gloria que se venía. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que en su momento Jacobo lamentablemente fue muerto por el enemigo. También dice la palabra de Dios que por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Y también cuenta la palabra de Dios que Juan vio el Apocalipsis, vio el fin del mundo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hoy comprendamos: la importancia de la intimidad con el Padre, la importancia de tener esa comunión con nuestro Señor Jesucristo, orando en todo tiempo, ya sea en el trabajo, sea en nuestra casa, en la escuela, en donde estemos, tengamos ese tiempo de oración, así como mostró el Señor en la palabra hoy. Dice que Él fue a la intimidad con los tres íntimos y se le glorificó. Vieron la gloria de Dios, vieron a dos grandes siervos de Dios. Pero el Señor hoy nos quiere mostrar también la importancia de hacer caso a Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuenta la palabra de Dios que dice que Pedro y Juan estaban predicando, hicieron un gran prodigio y milagro en el nombre de Jesús, y la misma iglesia, los mismos fariseos de ese tiempo le prohibieron hablar en el nombre de Jesús, y ellos mismos dijeron: es necesario hacer caso a Dios antes que a los hombres. Y eso es lo que Dios también quiere que hagamos, que seamos obedientes, así como fueron ellos en su momento. Ellos tuvieron su lucha, sus pruebas, pero por tener esa comunión con Jesucristo, ser los íntimos, fortalecerse en lo espiritual, pudieron ver la gloria de Dios y fueron grandes siervos de Dios. Pero también cuenta la palabra de Dios que fueron perseguidos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros queremos ver la gloria de Dios, queremos orar por las personas, queremos que se sanen, queremos echar demonios, queremos hacer muchas cosas que sí, gloria a Dios se hace, pero tenemos que tener comunión con el Padre, porque llegado su momento va a decir, como dice la palabra del Señor, que Jesús mismo lo dijo, dice: en tu nombre echamos demonios
sanamos enfermos, pero Jesucristo le va a decir: apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no tenemos comunión, no tenemos ese tiempo, ese lugar para tener la intimidad con el Padre. Y eso es lo que Dios quiere que comprendamos hoy, la importancia de la comunión, la intimidad con el Padre. Porque sí es bueno congregar, es bueno leer la palabra, pero también es mucho mejor orar con el Padre. ¿Por qué? Porque la oración nos fortalece, nos ayuda espiritualmente. Cuenta la palabra de Dios que el mismo Jesús, antes de ser crucificado, la noche antes de ser crucificado, dice que Él fue a lo secreto con sus 3 íntimos. Dice que ellos se durmieron lamentablemente porque eran hombres, los mismos que acabamos de leer, Pedro, Jacobo y Juan. Pero dice la palabra del Señor que Él estaba orando, pidiéndole fuerza al Señor, que pase esa copa, pero que no se haga su voluntad sino la de Él, de Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios mandó al ángel para fortalecerlo. Y así es lo que pasa cuando nosotros tenemos comunión con el Padre. Tal vez no queremos hacer lo que Dios nos dice, pero Dios nos prepara, nos fortalece, manda su Santo Espíritu. Él está con nosotros y nos fortalece para afrontar las pruebas, las luchas diarias que vivimos. ¿Por qué? Porque en el mundo sí vamos a tener aflicciones, pero tenemos que confiar en Jesucristo porque Él venció al mundo. Y ese es el mensaje de hoy. Eso es lo que Dios nos quiere mostrar a través de la Escritura. Primeramente, que comprendamos la importancia de la oración, que no menospreciemos la oración, porque muchas veces decimos: sí, vamos, después oro, después me tomo el tiempo, y no lo hacemos, y sin darnos cuenta nos alejamos del Señor, porque Jesús mismo también nos dice: orá y velá en todo tiempo, porque nuestro espíritu sí está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Y dice mismo la palabra, lo acabamos de leer en el versículo 29, dice: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Cuando nosotros oramos, estamos en la presencia del Señor, el Señor nos santifica, nos renueva, nos restaura, y también podemos ver cómo el Señor obra en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor nos muestra que cambia nuestro aspecto. Dice la palabra de Dios que la lámpara de nuestro cuerpo es nuestros ojos, y si nuestros ojos están en luz, todo nuestro rostro, todo nuestro ser va a estar en luz. Pero si está en tiniebla, vamos a tener el semblante caído, vamos a estar oscuros, y eso es lo que Dios no quiere que hagamos. Simplemente que sigamos orando, seamos constantes en la oración, y que juntos podamos ver la gloria de Dios, así como pasó con Jacobo, Pedro y Juan, que sí vieron la gloria de Dios y también fueron grandes siervos de Dios, que hasta el día de hoy leemos la palabra del Señor como Dios lo usó grandemente. Pero también se viene lo otro, que también hay que padecer, hay que seguir firmes en el Señor. ¿Por qué? Porque el enemigo no quiere que nosotros hagamos eso, que prediquemos la verdad, porque en su momento ellos también fueron perseguidos como lo fue Jesucristo. Y la palabra del Señor dice que nosotros, si por causa de Jesucristo dejamos algo, vamos a recibir 100 veces más en este siglo y en el venidero. Porque muchas veces menospreciamos también las cosas que dejamos, o no queremos dejar el mundo por seguir a Jesucristo. Jesús mismo nos dice en su palabra: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y sígame. Y eso es lo que Jesús quiere que comprendamos hoy, el negarnos a nosotros mismos para que Él crezca en nosotros, que su Santo Espíritu crezca en nosotros, y que nosotros podamos tener esa autoridad de la iglesia, que es que en su nombre podemos echar demonios, que podemos sanar a los enfermos, y que podamos darle la gloria al Padre. Ahora yo le invito, si alguno tiene algún pedido de oración, si lo quiere escribir. Mientras tanto vamos a orar al Señor. En lo secreto, contigo quiero estar. Quiero tener intimidad con tu verdad. En lo secreto, allí en tu altar, puedes abrir mi corazón y trabajar. Restaura mi interior con tus manos de amor. Solo busco ser más como tú. En mi habitación o en la multitud te adoro. En lo secreto te adoro. En mi habitación o en la multitud me rindo, solo tú eres digno. En lo secreto, contigo quiero estar. Quiero tener intimidad
Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu presencia ante todo, Padre amado, y gracias por esta palabra de bendición y de edificación para nuestra vida. Hoy comprendemos, Padre amado, la importancia de la oración, Padre amado, de la intimidad que tenemos contigo, Padre Celestial, a través de tu Santo Espíritu, en la intimidad, en los secretos, Padre amado, así como Jesucristo llevó a sus íntimos, Padre amado, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y le mostró su gloria. Tú nos quieres mostrar la gloria, Padre Celestial, tu gloria, Padre amado, pero tenemos que tener esa vida de intimidad, orar fervientemente, Padre Celestial, para llenarnos de ti primeramente. Y también, Padre, hoy tú nos mostraste la importancia de honrar a los siervos, pero también, más importante, hacer caso a tu palabra, Padre Celestial, a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, que fue hacer tu voluntad, Padre Celestial, así como lo hicieron los apóstoles en su momento. Y también, Padre amado, tú nos muestras también como tú te glorificaste en su vida, a pesar de que ellos fueron perseguidos. Tal vez nosotros también, por hacer tu voluntad, Padre amado, por hacer lo que dice tu palabra, por hablar la verdad, padecemos esas cosas, pero confiamos en ti, que junto con Jesucristo somos más que vencedores, Padre amado. Por eso te damos gracias por tu palabra, gracias por tu presencia ante todo. Ahora yo te pido, Padre amado, por la vida de los hijos de mi hermana Lidia, que pidió ella oración. Solo tú sabes, Padre amado, el anhelo de su corazón. Yo sé que tú vas a estar contestando a su oración, Padre amado, porque ella confía en ti, Padre Celestial, y tu palabra dice, Padre amado, que los que confiamos en ti no vamos a ser avergonzados. Por eso yo te doy gracias, porque yo sé que tú estás contestando, Padre amado. Yo sé que tu Santo Espíritu le está dando la respuesta ahora en este momento, Padre amado, a la vida de mi hermana Lidia. Yo te doy gracias, Padre Celestial, una vez más por tu presencia. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Lo único que quiero es agradarte, por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre un camino, nunca se cerrará. Le quiero dar las gracias por compartir su tiempo y espero que podamos poner por obra esta palabra, que seamos oidores y hacedores de la palabra, que podamos tener ese tiempo de intimidad con el Padre, así como Jesucristo tenía sus íntimos, así el Señor quiere mostrarnos su gloria. ¿Por qué? Porque Dios se glorificó en la vida de ellos, Dios lo usó grandemente y el Señor quiere hacer lo mismo con su vida, pero el Señor simplemente nos pide que tengamos ese tiempo, que nos hagamos un tiempo para tener esa comunión de oración, porque muchas veces menospreciamos la oración, pero el Señor nos quiere bendecir a través de la oración. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice, la oración del justo puede mucho, y tal vez muchas veces no oramos y nos perdemos de que el Señor nos bendiga muchas veces. Y hoy ese es el mensaje, que hagamos la voluntad del Padre y que tengamos esa comunión, esa vida de oración. Le doy las gracias una vez más, que la paz del Señor sea con ustedes y será hasta la próxima. Bendiciones. Lo único que